Buenas noches de nuevo, aquí seguimos en Punto de Vista en 8 Televisión. Estamos con Inmaculada Nieto, la portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, la gaditana. Estamos hablando sobre el Brexit y estamos hablando de que es verdad que va pasando el tiempo, el Gobierno y la Junta han dicho que van a tomar medidas, pero las medidas no llegan. También es difícil, señora Nieto, articular medidas ante algo que no se sabe cómo se va a concretar, ¿no? Eso también añade mucha dificultad a la hora de establecer algún tipo de planteamiento. Quizás podría trabajarse en distintos planteamientos, pero es verdad que eso genera cierta dificultad, ¿no? No saber cómo se va a concretar el Brexit porque el Peñón está también receloso. Claro, también hay que ponerse también en los zapatos de la población gibraltareña, que votó abrumadoramente a favor de quedarse en la Unión Europea y en contra del Brexit. También para ellos la incertidumbre es muy grande, es una población pequeña y tampoco saben a qué atenerse. Pero es verdad que hay un elemento incuestionable y es que el campo de Gibraltar depende en términos de empleo mucho de Gibraltar y especialmente la línea de la Concepción. No sabemos cómo va a quedar el Brexit, no sabemos en qué va a afectar o en qué no sabemos ni siquiera si estamos preocupados en exceso, pero sí sabemos que cuantas más oportunidades de generación de empleo y riqueza haya a este lado de la verja, más posibilidades habrá para las personas que hipotéticamente pudieran perder su empleo en Gibraltar de ganarse la vida a este lado del Peñón. Mientras que no se adopta ninguna medida, la preocupación se acrecienta, porque quien pierda el empleo allí, ¿a qué expectativas, cifras sacar para adelante su casa de familia? Entonces ahí sí hay un trabajo importante que hacer, porque hay una serie de cuestiones que están muy abandonadas. Antes las hablábamos en materia de infraestructura, pero las podríamos hablar de otras cosas que permitirían ir consolidando el tejido empresarial que ya hay y generando expectativas para mejorarlo. Y en esa mejora de expectativas de creación de empleo también habría una alternativa para las personas que ahora solo tienen Gibraltar como medio de vida. Y entiendo que ahí hay un trabajo que no admite demora y que desde luego no creo que la gente le perdone al Gobierno central y al autonómico que no se pongan las pilas y corran ya para llegar a acuerdos concretos. La Izquierda Unida es uno de los partidos que en la provincia se ha manifestado más en contra del modelo sanitario que está aplicando la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, con varios conciertos con la empresa sanitaria de José Manuel Pascual, donde aquí tiene mucho peso, sobre todo en la Sierra de Cádiz, también en Sanlúcar de Barrameda y en el puerto de Santa María, donde tiene hospitales con puerta de urgencia. Ha habido una resolución en la que se le sancionaba a la empresa por un beneficio que había obtenido de manera ilícita, o al menos eso decía la Junta de Andalucía. El modelo que tiene Izquierda Unida para la provincia de Cádiz en el mapa sanitario, ¿cuál sería? ¿Íntegramente desde el sector público, construyendo hospitales en aquellas zonas donde ahora mismo tiene Pascual, por ejemplo, puerta de urgencias? El modelo de Izquierda Unida sanitario para la provincia de Cádiz es el que dice la ley, que es algo revolucionario, porque la ley dice que la red de asistencia privada ha de ser complementaria a la pública. En nuestra provincia no es así. Hay zonas, como usted decía, en las que la red privada no tiene alternativa pública. Esto es grave, tan grave como que no es lo que dice la ley. Eso es lo que ha permitido además a Pascual utilizar esa posición de dominio para negociar unos precios abusivos, cuando el SAS, cuando la Junta de Andalucía ha necesitado de su servicio para prestar la atención sanitaria que la ley le dice al SAS que debe prestar de manera fundamental y colateralmente apoyándose en conciertos sanitarios. En nuestra provincia se produce a la inversa, para el ámbito de la Sierra, porque el único hospital que hay a disposición de la ciudadanía es el de Pascual, en el ámbito del puerto de Santa María y en el ámbito de Sanlúcar. ¿Hay una manera de reordenar esto para que la red privada sea complementaria? La hay. ¿Tiene equipamiento ya disponible el SAS para hacerlo? Sí. ¿Podría reforzar con nuevos? También. Lo que necesitamos es que se mueva en alguna dirección, es que llevamos 25 años así. Vamos a ver si se pone en carga el Hospital San Carlos con 6 plantas cerradas, vamos a ver si el Chare de Vejer lo vemos abierto y lo vemos a pleno funcionamiento, vamos a ver si se hacen los refuerzos en el Hospital de Jerez, en el de Puerto Real, a ver si se hacen los refuerzos en el Hospital Puerta del Mar. Hoy mismo se hablaba de la falta de anestesistas, otra vez falta de especialistas en un hospital de referencia en la provincia. Y cuando tengamos adecuada y dimensionada nuestra red pública, veamos dónde tenemos las necesidades y vayamos cubriendo. ¿Quiere decir eso llegar al 0 de conciertos? No.
pero los que no podemos seguir dentro de 4 años, cuando venza el concierto actual, otra vez en manos de una empresa privada que, según la Agencia Andaluza de la Competencia, ha ganado de manera ilícita 164 millones de euros entre años. Con 164 millones de euros, para que nos hagamos una idea, se construyen 3 hospitales completos. Y de sanidad, educación, modelo educativo, dicen que no están en contra frontalmente de los conciertos sanitarios. ¿Lo están de los conciertos en educación? Volvemos a lo mismo. La red concertada debiera ser auxiliar a la pública. ¿Qué ha ocurrido en muchas localidades? Que cada vez en los distritos, por una planificación interesada por parte de los sucesivos gobiernos municipales, en los distintos distritos cada vez hay una menor oferta pública y una mayor oferta concertada. Hay ciudades como Cádiz que tienen un ejemplo paradigmático, ¿no? Y esto complica las posibilidades de las familias que quieren que su hijo y su hija cursen sus estudios en una escuela pública. Se acaba de renovar el concierto con la concertada, se ha cerrado ya un número fijo de unidades. Eso quiere decir que un descenso de las necesidades por un descenso del alumnado revertiría en una supresión de líneas en la pública. Eso no nos parece adecuado ni razonable. El dinero público debe de garantizar, en primer lugar, la red pública, igual que en sanidad, y luego, solo para atender a aquellas dificultades que no puedan ser cubiertas con la pública, acudir a los conciertos. No podemos seguir desequilibrando esa balanza, porque de la misma manera que quienes quieren que su hijo e hija estén en la concertada reclaman su derecho de hacerlo, también quienes quieren que su hijo e hija estén en la escuela pública tienen un derecho que los poderes públicos deben satisfacer, además de manera preferente. ¿El horizonte natural es que no haya concierto educativo en un futuro a medio o a largo plazo? Es un horizonte deseable. No le sé decir si un horizonte posible por una cuestión física, es decir, las ciudades ya están diseñadas y los centros, los equipamientos educativos en muchos casos ya están, quitando las zonas de nueva expansión urbanística, en aquellos sitios donde los planes generales han ido aumentando el casco urbano. Las ciudades ya están diseñadas, las ciudades ya tienen sus equipamientos y los que son concertados ya lo son. ¿Hay maneras de intervenir en ellos? Sí, también las hay. Quiero decir que no es un no rotundo a que ese horizonte deseado pudiera ser posible, pero siendo realista, lo que sí que estamos lejos es de una situación razonable de prevalencia de la pública, como debe ser, teniendo en cuenta que se financia con recursos de los contribuyentes y de las contribuyentes. En muchos casos dice la Junta de Andalucía que es una cuestión de oferta y demanda y que realmente se suprimen líneas de la pública porque en muchos casos no tiene demanda, como aquí ocurrió el año pasado, por ejemplo, en el Colegio de la Institución, en Cádiz. ¿Le parece, tiene la sensación de que es así, de que se confía más en la educación privada o en la concertada que en la pública? Yo creo que todo ayuda. Igual que ahora se está haciendo una campaña por parte de distintos colectivos y entidades de defensa de la pública, de promoción de la pública, mucho cuidado y mucha publicidad se ha hecho de la concertada, y muchos problemas se han desatendido de los equipamientos públicos docentes, y muchos problemas de personal y de falta de profesores y unas tasas de interinos que hacen muy difícil a las comunidades educativas tener programaciones docentes estables, y todas esas dificultades han hecho merma en la calidad de la enseñanza pública, los recortes, en fin, habría tanto de lo que hablar, pero no se le puede pedir a alguien que sea un comprometido militante de lo público para optar a una enseñanza pública de calidad. La enseñanza pública de calidad es uno de los derechos constitucionales que nos amparan y por tanto hay que desarrollarlo. Que aquí hay quien se queda solo con algunas partes de la Constitución, pero la Constitución pone más cosas. Hubo un debate que se azuzó mucho hace ya algunos años, cuando estaban las anteriores elecciones generales para celebrarse, que fue el debate de las corbetas para Arabia Saudí, que debía construir los astilleros de San Fernando. Un contrato que aún no se ha firmado, que aún no se ha anunciado, pero del que se viene hablando varios años. Fue muy saludada la defensa que hizo el coordinador provincial de Izquierda Unida, Fernando Macías, de la construcción de las corbetas para Arabia Saudí, porque decía que aquí se construían barcos y no se hacía la guerra por construir esos barcos. ¿Realmente defienden ustedes que se construyan barcos para un país que vulnera los derechos humanos? Mire, en ese contexto mi compañero Fernando hacía referencia a la carga de trabajo pura y dura, ¿no? Ellos son personas que hacen barcos y van a hacer barcos. Pero nosotros como organización, de hecho yo hice también unas declaraciones al hilo de aquel contrato, no podemos
no podemos dejar caer sobre las espaldas de los trabajadores decisiones de tan hondo calado moral que deben ser tomadas por los Estados. Nuestro país no debiera aceptar encargos de buques militares de países que están invadiendo a otros países, saltándose los más mínimos y esenciales requerimientos del derecho internacional. Arabia Saudí está machacando a Yemen en una guerra que nos deja todos los días imágenes devastadoras de niños, bueno, no vamos a entrar en cuestiones que más que probablemente quienes nos están viendo conocen bien. Y esos dilemas morales no los debe tener un padre de familia, o los puede tener, pero no deben condicionar su modo de vida. Esos dilemas los tiene que tener el Estado, y el Estado no debiera asumir esos contratos sin explorar todas las vías del tráfico jurídico, del negocio, del comercio en el ámbito civil. Hay muchos países que no están enredados en guerras ilegales, con los que se puede llegar a acuerdos que fortalezcan la carga de trabajo. Tenemos un plantel de profesionales extraordinarios, tenemos la tecnología adecuada, no tenemos por qué hacerle barcos de guerra a Arabia Saudí. Entrando ya en materia más política del partido propiamente dicho, ¿cuál es la realidad actual de Izquierda Unida, de su formación, que está ahí en duda si va a estar en la confluencia con Podemos o no? ¿Cuál es la realidad actual después de que haya surgido Podemos y haya arrancado también cuotas de poder institucional, que se le resistían también a Izquierda Unida, por otra parte, en algunos focos, como por ejemplo en la capital gaditana? Bueno, nosotros hemos abordado con mucha normalidad democrática el debate de la confluencia. Hace varios años que la organización estaba en esas tesis y nuestra última asamblea las ha refrendado de manera abrumadora, las de la unidad de todas las organizaciones que se mueven en el ámbito a la izquierda del PSOE, para ahormar una mayoría que dispute el poder y el gobierno a un Partido Socialista en Andalucía que, a fuerza de gobernar, casi que ha perdido un poco el norte de lo que es el interés general y a quién se debe. Y en esa construcción estamos, o en ese ánimo y en ese afán estamos, con actores como Podemos, con los que pues sería deseable y razonable que se generara esa confluencia, habida cuenta de que hay puntos ideológicos y programáticos muy cercanos, pero también con otras organizaciones y con otras personas a título individual que harían falta en un proyecto tan ambicioso. Y sí, en este momento estamos en eso. Bueno, creo que todo el mundo lo sabe, porque ya digo que no solo ha sido una tesis muy mayoritariamente respaldada por nuestra organización, sino que bueno, nuestro coordinador general a nivel andaluz, Antonio Maillo, es un firme defensor de la unidad para ponerla en contraposición con un modelo de gobierno agotado en Andalucía, y sobre todo por evitar que la gestión de la poscrisis la hagan las derechas, sea en su versión PP, sea en su versión Ciudadanos. Así que en ese trabajo estamos, que tiene tarea, pero lo estamos enfocando con mucha ilusión. Un trabajo en el que Izquierda Unida parte desde una posición de debilidad respecto a Podemos, que tiene mayor cuota institucional. ¿Qué ha fallado para que no haya sido Izquierda Unida la que haya recogido el desencanto, y si lo haya sido una formación nueva como Podemos? Bueno, lo de la debilidad en el ámbito andaluz de Izquierda Unida es una apreciación que imagino que usted la traduce estrictamente al término del grupo parlamentario, ¿no? Porque Izquierda Unida en Andalucía tiene más de 1000 concejales, tiene 80 gobiernos, tiene 20 y tantos cogobiernos, es una fuerza con vertebración territorial en toda Andalucía, con más de 400 asambleas activas. Mucho desarrollo rural, quizás. Mucho desarrollo municipal, porque nosotros somos una organización que está anclada y tiene presencia física, tangible, reconocible en Andalucía, y también una experiencia que aportar a este proyecto confluyente si finalmente acaba cuajando. Experiencia de gobierno, de oposición y conocimiento muy preciso de la realidad de Andalucía, tanto con el zoom puesto como autonomía, como en la micropolítica que se desarrolla en los municipios de cualquier tamaño. Esto creo que no nos coloca en una posición en modo alguno débil, pero ni siquiera queremos entrar en esa tesitura de decir quién es más fuerte y quién no. Queremos aportar todo eso que tenemos y ponerlo a disposición del resto de organizaciones que quieran también sumar en una relación horizontal de respeto mutuo, de reconocimiento mutuo, para sumar.
todo lo que tengamos el talento de poner juntos a disposición de un proyecto que le dé un gobierno a Andalucía y al mayor número de municipios posible, que mejore la calidad de vida y de trabajo de la gente. Yo creo que si esa es la prioridad que nos marcamos, aparte de que creo que tendremos unas grandes posibilidades de ponernos de acuerdo, porque nos trasciende un objetivo que yo creo que es tan importante y tan necesario, también seremos capaces de eliminar rencillas y líos de quién pesa más, quién menos, quién acaba de llegar, quién lleva más tiempo. Hay que poner con mucha honestidad lo que cada cual tiene y ponerlo a funcionar en común. Si lo hacemos bien, creo que podemos tener buenas noticias para la clase trabajadora en Andalucía y en muchos municipios. Si contamos la experiencia, desde luego, Izquierda Unida tiene mucha más experiencia que Podemos. No le quepa duda. Eso sí, también entró en el gobierno con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. ¿Se arrepienten de haber entrado en el gobierno con la Junta de Andalucía, con el Partido Socialista en la Junta? ¿Sabe qué pasa? Que las decisiones se toman con los datos que se tienen en el momento de tomarlas. Fue una decisión adoptada en referéndum por nuestra organización, con lo cual buenas ganas de replantearla. Y una manera de evitar que Javier Arenas fuese presidente de la Junta de Andalucía, que no era un panorama halagüeño. Así que nosotros entramos de muy buen ánimo y con mucha honestidad a aquel acuerdo y trabajamos muchísimo porque saliera bien, especialmente en los ámbitos en los que tuvimos incidencia directa desde algunas consejerías. Probablemente a la luz de lo sucedido después, ahora sabemos, como dice nuestro coordinador general, que el Partido Socialista no es de fiar y que aquello era una empresa difícil. Pero con los datos que teníamos entonces y con el refrendo amplísimo, más del 80% de nuestra militancia dijo que entrásemos a gobernar, creo que hicimos lo correcto, porque a toro pasado todo el mundo es sabio, ¿no? ¿Y no se plantearon en ningún momento un pacto de investidura? Porque lo cuenta como si fuera una obligación entrar en el gobierno. No, obligación no, se dieron las varias opciones y nuestra militancia decidió que era mejor el cogobierno. Piense que veníamos de aquella experiencia tremebunda, bueno, lo diré aquí que no nos ve nadie, ¿no? El mito de la pinza, ¿no? Hay mucha militancia de Izquierda Unida que le temía a ese escenario. Y prefirieron que entrásemos al gobierno. Hay una situación bastante delicada en la provincia de Cádiz, que está en Alcalá del Valle con Izquierda Unida, precisamente en ese juego de apoyar o no al Partido Popular para estar en la alcaldía del municipio. También ocurrió en San José del Valle. En San José del Valle, perdón, no en Alcalá del Valle. También ocurrió en Alcalá de los Azules, eso sí, hace unos cuantos años, con el señor Toscano del Partido Popular. En las próximas elecciones, vayan ustedes en confluencia o no con Podemos, independientemente de eso, ¿dejarían claras las líneas rojas respecto a otros partidos políticos en pactos de investidura y en pactos de gobierno? ¿Tienen claro por dónde sí y por dónde no deben transcurrir? Las líneas están claras, de hecho están incluso en nuestro estatuto. En San José del Valle le ha costado la expulsión a nuestro compañero, a nuestro ya no compañero. De hecho, bueno, aquello ha sido muy proceloso y todavía genera crónica de tribunales, pero él fue expulsado al no aceptar que aquello que quería hacer le situaba fuera de la organización. Y sí que es verdad que luego la casuística de cada municipio lleva a la organización en su conjunto a tener problemas, no a Izquierda Unida, a todas las organizaciones. No hay ninguna organización que no tenga esas excepciones molestas o incómodas o contrarias a su praxis habitual. Porque es verdad que cada municipio es un microcosmos en el que muchas veces, sobre todo los que son de tamaño pequeño, las relaciones personales se mezclan con las políticas y son situaciones y escenarios difíciles de gestionar. Pero en general, y como norma básica que la dirección debe tratar de velar porque toda la militancia asuma, no es razonable que Izquierda Unida permita ni por acción ni por omisión que se implanten y consoliden gobiernos de derecha, por una cuestión, bueno, lógica de choque de programas, ¿no? Pero ya le digo que quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Creo que no va a poder entrevistar usted a nadie de ningún partido que le pueda decir que en su organización no ha pasado en algún municipio o que no está pasando en este momento. ¿Esa experiencia de la confluencia con Podemos de la que tanto se habla, se tomaría a nivel regional o se dejaría también libertad de decisión para las agrupaciones locales de Izquierda Unida en cada uno de los municipios?
Ya hemos tenido ocasión de abordar eso. Tuvimos un encuentro en septiembre de más de 300 asambleas de Izquierda Unida, lo hicimos en Sevilla, fue un encuentro muy interesante, nos dividimos en grupos y estuvimos trabajando con la militancia de base todos estos temas que tienen su complejidad según se mire, porque en realidad la confluencia no es un proceso novedoso. Si usted piensa, Izquierda Unida ya es un espacio de confluencia donde convivimos personas independientes, como en mi caso, personas del Partido Comunista, personas de izquierda abierta, en fin, de distintas sensibilidades. Por tanto, para nosotros tampoco es que sea un escenario muy novedoso. Lo que sí que es cierto es que ahora hay que ir a un círculo concéntrico más amplio, en el que incorporar a nuevos referentes, a nuevas personas, nuevas organizaciones, a un proyecto común, en el que Izquierda Unida pone cosas y los demás también. Y la confluencia es algo que tiene un objetivo claro, como le decía antes, de disputar en serio el poder y el gobierno, y de hacerlo desde unas tesis de izquierda y de transformación social y de pensar en el pueblo, en las necesidades de la gente. Y eso requiere de unos tiempos y de unos ritmos. ¿Son similares, simétricos esos tiempos en todos los municipios? Más que probablemente no, por lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Puede ser posible que en las próximas municipales todos los municipios hayan llegado a ese grado de madurez o de generación de ese espacio de trabajo en el que todo el mundo esté cómodo? Es probable que muchos de ellos lo consigan, es probable también que no. No creo que nos tengamos que obsesionar con eso, sino con unas líneas de trabajo claras que nos inciten a generar esos espacios, pero que no nos frustren si no lo conseguimos. El trabajo que tenemos por delante es que efectivamente cuaje, que pueda ser posible en el mayor número de sitios, porque la unidad siempre es buena. Es decir, es mejor que la desunión o el enfrentamiento, y sobre todo con gente que luego en la praxis política ha mostrado un proceder muy similar al de tus cargos públicos. Así que hay mimbres para que la confluencia avance, lo haga adecuadamente y lo haga armónicamente. Pero tampoco nos vamos a frustrar si no se llega a un 100% de éxito, porque la empresa en la que nos hemos metido es muy ambiciosa y tiene muchas puntadas, como se dice en nuestra tierra. Inmaculada Nieto, portavoz adjunta de Izquierda Unida del Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por aceptar la invitación de 8 Televisión y por estar esta noche aquí en Punto de Vista, que ya se acaba con esta reflexión de Inmaculada Nieto sobre la confluencia en los distintos municipios de la provincia de Cádiz, y que nos volvemos a ver y a escuchar el próximo jueves aquí en 8 Televisión. Gracias por escogernos. Buenas noches.